encontrar en ella las enseñanzas para todos nosotros. Pero yo decía, hoy día voy a enseñar, pero necesito hacer una ilustración, una introducción, porque el tema que vamos a aprender de ella o de él en esta noche es muy importante para nosotros, muy importante. Seguramente que ya han escuchado hablar de Santiago 3 y yo no encontraba una introducción, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Recordé que en algunas oportunidades, cuando yo subía a los microbuses o a las Custer, me llamaba la atención un sticker ahí en el bus que decía así: antes de echar a andar tu lengua, pon en funcionamiento tu cerebro. No sé si ustedes también lo han visto en algunos buses. Antes de echar a andar tu lengua, pon en funcionamiento tu cerebro. Y verdad que al inicio no le da mucha importancia. Antes de echar a andar tu lengua. Entonces, después entendí de qué se trataba. Piensa antes de hablar. Interesante, ¿no? Que eso haya en los microbuses solamente. ¿Será que en los microbuses uno lo utiliza para conversar o hablar mal o rajar de alguna persona? Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora también vemos ese sticker allí, pero también observamos que hay personas que suben con sus celulares y se dicen unas cosas tremendas a través del celular, ¿verdad? De un celular a otro. Y gritan, o sea, ya no hay esa prudencia. Gritan y ofenden e insultan. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Entonces, yo dije, Señor, gracias, porque en verdad este es lo que tú quieres que yo haga. Primero para mí, ¿verdad? Porque cuando el siervo o líder o la persona que va a enseñar tienen que entender primero que el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios es para uno mismo. Y quiero aprovechar para pedir perdón a quienes yo haya ofendido con mi lengua, a mi esposa primeramente, ¿verdad? Y vamos a desarrollar este tema hoy día. Entonces yo les invito a abrir sus Biblias en la carta que Santiago le escribe a los hermanos que estaban dispersos, ¿verdad? La dispersión. Santiago capítulo 3, vamos a leer del 1 al 12. Santiago 3, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman o ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede
voraz que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora que nos hemos reunido, Señor, con el propósito de orar, Señor, de pedir, de dar gracias, de elevar nuestras oraciones a ti, Dios Altísimo. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, que tú nos des sabiduría para poder interpretar lo que tú quieres decirnos en esta noche. Te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos amados, entonces la palabra de Dios nos va a exhortar a detenernos un momento antes de hablar o decir algo que pueda dañar la integridad física, la integridad psicológica de nuestros hermanos, porque está hablando a la iglesia, a los hermanos, pero yo creo que no solamente a nuestros hermanos, a nuestras familias y a cuantos nos rodean, a saber utilizar bien nuestras palabras para no ofender. Ese es el propósito de Dios en esta noche. Entonces, Santiago siempre va a hacer comparaciones y va a decir que es como un pequeño timón que gobierna toda una embarcación. Y yo creo que eso es, no somos expertos ni técnicos en navegación, pero sabemos que una embarcación grande se mueve por un pequeño control, ¿no? Una pequeña, antes era una ruedita, ahora todo es computarizado, ¿verdad? Pero siempre se va a digitar. Pero Santiago no estaba en la época nuestra, ¿verdad? Entonces Santiago va a decir de que hay un pequeño timón que gobierna toda una embarcación, ¿verdad? Que la lleva por donde quiere, dice, ¿no? Porque el que la pilotea va a llevar el barco por donde quiere. Entonces Santiago está diciendo de que la lengua, a pesar de ser un pequeño músculo que tenemos en nuestros miembros, por no decir aquí literalmente en nuestra boca, pues va a dominar todo nuestro cuerpo, siendo nuestro cuerpo totalmente grande, o más grande que ese pequeño músculo que está en la boca, ¿verdad? En nuestros miembros dice, pero es en nuestra boca. Entonces, ¿qué más dice Santiago? Santiago va a decir también que es una pequeña chispa que incendia un inmenso bosque. A veces no le damos importancia a una chispa, y ha sucedido hasta hace poco, ¿no? Una velita puede encender toda una casa o todo un edificio. Una chispita de un cortocircuito por descuido puede encender y traer abajo todo un edificio. Entonces está diciendo Santiago que la lengua, siendo como una chispita, puede encender todo nuestro cuerpo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Hay que darle importancia a lo que decimos. Luego dice que es un fuego, es un mundo de maldad. Y es cierto, siendo un músculo tan pequeño, contamina todo nuestro cuerpo. Las grandes palabras producen grandes desgracias. Y quiero
detener un poquito allí. Las grandes palabras producen grandes desgracias. Yo recuerdo que el Señor Jesús, cuando los discípulos venían con Él de recorrer, dice, toda Galilea, y quisieron comer, ¿recuerdan? Unos frutos, que querían comer los trigos, los granitos de trigo, pero estaban en día de reposo. Y los judíos, fariseos, criticaron esta actitud. Y Jesús les responde que lo que entra por la boca no contamina. Lo que contamina, dijo él, Señor, es lo que sale del corazón. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Dijo el Señor. Los celos, las envidias, los suicidios, los asesinatos. Es que con nuestra boca podemos producir todas esas cosas. Nosotros podemos, quizás, por no entender bien, decir algo que puede producir una desgracia. Entonces, que es cierto, ¿verdad? Que cierta es la palabra de Dios cuando nos dice de que lo que sale de la boca, lo que hablamos con nuestra lengua, contamina y puede hacer mucho daño. Eso dijo el Señor Jesús. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, hay dos enseñanzas que he encontrado en el Éxodo 20, en los mandamientos. Éxodo 20. Mire lo que dice el Señor. En el verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No es del agrado de Dios calumniar. Y eso lo hacemos con nuestra lengua. No es del agrado de Dios que digamos falsos testimonios contra nuestro prójimo. Es pecado. Y eso lo hacemos con nuestra lengua. Hay que pensar, hay que detenernos a pensar qué es lo que vamos a decir. Tenemos que considerar qué es lo que hablamos, qué palabras usamos en nuestra casa, qué palabras usamos en nuestra iglesia. Santiago también toca la parte cultural judía. Dice que muchos querían hacerse maestros. ¿Y por qué hay condenación? Porque el maestro tiene responsabilidad. Al maestro lo van a escuchar siempre. Todos van a poner atención en lo que dice el maestro. Entonces va a tener mayor responsabilidad en lo que dice el maestro. Por eso dice, no se hagan maestros todos. Tengan cuidado. Todos no se hagan maestros. Está diciendo Santiago que todos no son maestros, que todos no tienen el don de maestro. Tenemos que ser prudentes. No pretendamos todos ser maestros, si no lo somos. Creemos que todos lo sabemos. Todos pretendemos enseñar. El maestro siempre está hablando. El maestro siempre está moviendo la lengua. Por eso Santiago dice, cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que enseñas. Mucho cuidado con lo que dices. El maestro es responsable de lo que dice y de lo que enseña. Y también me trajo a la memoria, ustedes recuerdan cuando hubo una reunión de presidentes y el presidente de España
hizo callar a un presidente que ya no está aquí con nosotros. Me refiero al presidente Rodríguez Zapatero a Hugo Chávez. ¿Se acuerdan qué le dijo? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas antes de hablar? ¿Por qué no piensas antes de hablar? ¿O estás hablando sandeces? Hay que saber lo que decimos. Es una buena enseñanza. ¿Por qué no te callas? Es que vamos a ser juzgados. Para nosotros, dice, los que enseñamos, si enseñamos mal, el castigo va a ser más severo. Verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Este es un varón maduro, está diciendo Santiago. Aquel que no ofende en palabra es un varón maduro en la fe. Y va a ser capaz, dice, de refrenar todo su cuerpo. Si controlamos nuestra lengua, vamos a ser capaces de refrenar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Bien, hermanos, creo que esta exhortación, que es para mí mismo, también quisiera que lo sea para ustedes. El Señor Jesucristo dijo: aquel que le diga fatuo a su hermano sea digno de muerte. Tampoco entendía esta palabra de Dios. Aquel que le diga fatuo a su hermano sea digno de muerte. ¿Y qué significa fatuo? Fatuo significa bobo, significa imbécil, significa estúpido, significa perverso, impío, loco, necio, ruin, canalla, villano. A veces solemos decir esas cosas, pero el Señor está haciendo juicio ahí, está diciendo de que seamos dignos de muerte. ¿Por qué? Porque sencillamente insultar a un hermano en la congregación o fuera de la congregación, insultar a una persona de tal manera que se sienta mal, eso es bullying, ¿verdad? El Señor está diciendo: no hagas bullying con tu hermano. Es bullying. ¿Por qué? Porque vas a afectar psicológicamente a esa persona, y esa persona, ese hermano, puede suicidarse. Yo conozco 2 casos. Cuando insultas, humillas al hermano o a cualquier persona, le bajas la autoestima de tal manera que se siente nada, fatuo, bobo, gordo. Eso dice la palabra de Dios. Ahora alguien me dirá: hermano, pero si lo digo con cariño. Pero claro, el tema es la intención con la que se dice, ¿verdad? La intención con la que se dice. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos ofendido con nuestra lengua. Señor, queremos hacer una promesa delante de ti. Queremos hacer un pacto delante de tu presencia. Que refrenes nuestra lengua de todo mal. Que nosotros, Señor, cumplamos con refrenar nuestra lengua, nuestras palabras que van a ofender. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, te lo suplicamos.
en el nombre de Jesús. Amén.